9:38, vamos inmediatamente a nuestro panel de conversación. Saludamos a esta hora de la mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Muy buenos días. Y a nuestros panelistas de hoy, académicos de universidades inicialmente de regiones. Por ejemplo, al académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera. Mario, muy bienvenido, gracias por estar acá. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y de la Universidad Católica del Norte, Francis Espinosa. Bienvenida, Francis. Muchas gracias, Patricio, Montserrat, Mario. Un placer de estar con ustedes. Bienvenidos, Francis y Mario. Bueno, yo quería seguir el hilo de la conversación que tenía Pato con el presidente del PC, Lautaro Carmona, sobre este documento que en realidad es noticia de la semana pasada, que ha ido agarrando vuelo el fin de semana. Hay varios artículos, columnas en los medios de comunicación. Ha sido cuestionado por la oposición, por cierto, pero también por integrantes del oficialismo. Tú mencionabas al diputado Soto, está el senador Juan Luis Castro, entre otros, ¿no? Y ahí yo quería hacer algunos comentarios y luego les doy la palabra. Primero, yo leí el documento la semana pasada, cuando esto empezó como a hacer tema, y la verdad es que no me generó ruido. Tiene una retórica muy comunista, que es clásica de ese partido. Habla, por ejemplo, del trabajo de masa sistemático, de la movilización, del pueblo organizado y movilizado. Son terminología, uno puede estar de acuerdo o no con ella, pero que ha utilizado el Partido Comunista siempre, ¿no? Un partido que además ha salido a movilizarse en fechas emblemáticas como el 1 de mayo, por ejemplo, incluso cuando están en la moneda. Por lo tanto, eso tampoco llama la atención. Lo que sí uno podría advertir que puede ser más complejo esto de ponerse el parche ante la herida, de hablar de la oposición a políticas o a medidas que toma un gobierno que todavía no las anuncia, no las presenta, y que es más, el mismo José Antonio Kast ha dicho que no se va a meter en esos temas, ¿no? Como el aborto en 3 causales, la reforma de pensiones, en fin. Y también considerando que el gobierno electo sacó casi el 60% de los votos, por lo tanto, en términos estrictos es mayoría, y si uno se apega a las leyes de la democracia, tiene que asumir que la mayoría tiene también que poder desplegar su proyecto político, que es legítimo, ¿no? Que ganó en las urnas y que es mayoritario. Dicho eso, también considero que es complejo esto de estar satanizando la movilización social, ¿no? Porque eso da pie para, en un futuro, deslegitimarla y decir que toda movilización es desestabilización. Por lo tanto, hay que aplicar medidas duras, no sé, estoy elucubrando, ¿no? La ley de seguridad interior del Estado, y atacar con dureza las movilizaciones que son legítimas, son necesarias en una democracia sana, ¿no? Eso quería plantear inicialmente ahí, Francis. Te doy la palabra para abordar más que el documento, porque esto nos remite también a el tipo de oposición que va a ser el actual oficialismo, cómo se va a comportar. Está el antecedente del estallido social, pero también uno puede presumir que tampoco es que se vaya a repetir esa experiencia, ¿no? Al menos en el corto plazo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, varios aspectos de análisis, digamos, más bien del discurso, ¿no? En primer lugar, un partido comunista anclado en un discurso del Partido Comunista, bien lo decía usted, Montserrat, pero puede ser que sea un discurso que un poco se plantee como de modé, frente, digamos, a la instalación de otros discursos que son discursos, digamos, pensando que es un gobierno de derecha un poco más radicalizada, discursos que son, digamos, desde esa perspectiva, digamos, no compatibles con el discurso actual. Hay una serie de elementos teóricos que plantean, en el fondo, cuáles son las élites que gobiernan y que finalmente van instalando ciertos discursos. Entonces, a mí me parece que ese es el punto de partida, es decir, este discurso del Partido Comunista lo presenta como un Partido Comunista de modé, y no acorde a los tiempos que un Franco Parisi diría tiempos de facho, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, me parece interesante de qué manera el Partido Comunista, a la izquierda, se plantea como, digamos, una oposición que sí, en el fondo, va a plantear remecer las estructuras de poder y también llama a la calle.
Ahora, este gobierno ha sido, digamos, un gobierno que ha ido sobre todo dando pasada a una serie de, y también el Parlamento, de leyes cortas, ¿no? que van un poco, sí, demonizando la movilización social. O sea, eso ha ocurrido en este gobierno y no nos parece que debiera sorprendernos eso, en el sentido. Ahora, si el Partido Comunista solamente va a hacer la movilización social, yo creo que ahí también pudiésemos discutir, pero yo tengo la impresión, y ahí pongo el otro punto de vista, darle paso a Mario, tengo la impresión de que en el fondo, si pensamos en el Partido Nacional Libertario, en Johannes Kaiser, que está poniendo condiciones superestructurales, valóricas, del gobierno para ser parte del gobierno, que pudiesen atentar contra los derechos que se han ido generando, que hemos ido ganando las mujeres, las minorías o la disidencia sexual, etcétera, etcétera. Claro, efectivamente, digamos, es preocupante, y lo importante es cómo se va armando la resistencia a partir de estos discursos, digamos, tan conservadores. Entonces, yo tengo la impresión que desde ahí, efectivamente, se pone el parche antes de la herida, pero de una cosa discursiva que puede finalmente ocurrir en la acción. Sí, bueno, aquí hay, para usar estas terminologías estoy siendo irónico, por cierto, Francis, una dialéctica, ¿no? Porque el documento del PC dialoga con reacciones que pueden venir del otro lado. Yo, por ejemplo, hago dialogar ese documento y la mención que hacía Mons y las que hacías tú, con la entrevista a Vanessa Kaiser, donde ella señala que si el presidente Kast no tiene mano dura, podría ser objeto de un golpe de Estado, ¿no? Entonces, y claro, indudablemente esto tiene que ver con una cosa de principios, Mario, respecto a si en una democracia son válidas o no las movilizaciones sociales. Eso tiene una respuesta de antemano, pero bueno, cada cual tendrá sus distintos matices sobre el asunto. Es que distinto movilización a violencia también, hay que hacer ahí la distinción. Pero también ahí está la cosa pragmática, ¿no? De cómo el gobierno del gobierno nuevo, quiero decir, se relaciona con las movilizaciones sociales o no. Este típico dilema, Mario, de si al actuar de una determinada manera se sofoca algo o se le echa más leña al fuego, ¿no? Y yo creo que es un dilema que el próximo gobierno va a tener con cierta frecuencia, ¿no? ¿Cómo ves aquello? Además, prospectando cuáles son los cuadros que, según se dice, podrían integrar la primera línea del Ejecutivo, y así sucesivamente. Sí, yo me quedé con una idea de Francis que me parece muy interesante, que es la idea de que, y aprovechando el lenguaje también de la dialéctica, que en el fondo el Partido Nacional Libertario es como una especie de antítesis de lo que es el Partido Comunista hasta cierto punto. Y ahí es donde la carta misma tiene una contradicción del Partido Comunista. Es una carta tratando de apuntar hacia las masas, pero que al mismo tiempo se hace cargo más bien de lo que ahora es un nicho. Ahora la movilización social es vista como un tema de nichos, es vista como un tema de un grupo muy particular, ya no tiene la masividad que tuvo posterior al estallido social, ya no tiene la misma convocatoria que tuvo en su momento. Y esa es una realidad de la manifestación hoy día, esa es una realidad de la manifestación durante probablemente los primeros meses del gobierno de Kast. Y Kast va a salir a jugar un poco con eso, va a salir a jugar con el hecho de que la movilización no se haga masiva, de que hoy día veamos una manifestación en Santiago como la de Ucamau, que es una manifestación que no se transformó en algo masivo. Esa frase famosa de Clemente Pérez de "esto no prendió cabros", bueno, va a ser la frase durante los primeros meses de gobierno, y eventualmente esa radicalización de la que habla Pato puede tener que ver con eso, puede tener que ver con que en el fondo la violencia llame a más violencia, que yo doy una respuesta violenta a una manifestación que se está radicalizando para tratar de aparecer en el discurso público, para tratar de aparecer en los medios de comunicación. Y eso, en suma, es una victoria de Kast, dentro de ese esquema, porque la movilización no logra esa convocatoria, masiva. Y ese es uno de los problemas que tiene la carta del Partido Comunista. Yo coincido con Monserrat en el sentido de que yo no esperaría algo distinto del Partido Comunista, una carta como esa, una carta que evoque a la masividad y al mismo tiempo a la manifestación. Pero lo que sí no entiendo muy bien del Partido Comunista es el sentido de oportunidad que tiene esa carta en el periodo en el que estamos. Estamos todavía a un mes de la elección, todavía no asume el nuevo gobierno. El sentido de oportunidad, sobre todo además de que la candidata del oficialismo fue una candidata del Partido Comunista, que eso no es algo menor. Entonces,
creo que el camino por ahí del Frente Amplio y de ciertos sectores del socialismo democrático, más bien con una reflexión de cómo volvemos a conectarnos con la ciudadanía, con la masa en general, es una decisión mucho más acertada que una decisión de cómo salimos a combatir a Kast. Hay que dar el primer paso, hay que dar el paso de cómo nos volvemos a convocar esa masividad que en algún momento tuvo la manifestación social. Sí, sí. No, iba a decir dos cosas nomás breves. En lo medular, el documento no es sobre la movilización, sino más bien es un análisis del resultado electoral, ¿no? Lo que pasa es que ese párrafo es el que ha generado más repercusión. Pero lo otro, mencionar para efectos de la conversación nomás, es que hay un cierto sector de la política que ve al Partido Comunista en todas partes, ¿no? Pero si uno quiere ser riguroso, el Partido Comunista, y esto para bien o para mal, yo no sé si a los comunistas que están escuchando la radio esto les va a parecer bien o no, pero el Partido Comunista no encabezó la llamada Revolución Pingüina del 2006, salvo en el caso de Camila Vallejo, pero por la sola presidencia de la fecha no creo que se pueda explicar la masividad de las movilizaciones del 2011 estudiantiles, ni lo de Aysén, ni el estallido social, ni así sucesivamente. Lo que pasa es que, claro, el Partido Comunista es el que está dentro del sistema político y por lo tanto es el que se le vincula más naturalmente con todo este tipo de movilizaciones que ha habido en los últimos 20 años. Sí, yo justamente iba a apuntar a eso, Francis, que hay una sobreestimación de la capacidad de convocatoria o de movilización del Partido Comunista, porque poniéndonos ante el escenario, que yo creo que no va a ocurrir, que el presidente Kast decida derogar la ley de 3 causales. Van a salir las mujeres a manifestarse sin intermediación del Partido Comunista ni de ningún otro partido, digamos, ¿no? Entonces, claro, y se sobreestima de repente esa capacidad, el rol que tuvo en el estallido social como partido. La verdad es que muchos partidos se subieron después como al tren, ¿no? Pero no fue de ahí desde donde surgió, pero esa ya es otra discusión. A propósito del tema de las movilizaciones y la mención que hacía ahí Mario a la manifestación que hay en la Alameda en este momento del movimiento Ucamau, claro, hay una crítica que se ha hecho desde sectores de derecha de que hay integrantes de organizaciones sociales que están en el gobierno, que creo que eso es una constatación. De hecho, la misma líder de el movimiento Ucamau, Doris González, es parte del gobierno, creo, entiendo que trabaja en el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y así podríamos mencionar otros también. Pero también creo que hay que señalar que es distinto para organizaciones, gremios, no solamente movimientos, que los movimientos sociales se constituyen, luego se disuelven, pierden fuerza, pero los gremios, por ejemplo, es distinto para gremios un gobierno como el de Gabriel Boric, y voy a hacer una descripción, sin juicios de valor, que habla de pagarle la deuda histórica a los profesores, que habla de subir el sueldo mínimo, que habla de temas y que además los concreta, digamos, ¿no? Respecto, por ejemplo, de los cuidados o de la violencia hacia las mujeres, que tiene una sintonía con las demandas que tienen esos sectores, ¿no? Que es un reajuste del sector público del 12% del 2022. Sí, pero eso tenía que ver con la inflación, sí, también. Claro. Pero tiene, ¿no?, mayor sintonía este gobierno con esos gremios, con esas demandas, lo que evidentemente desincentiva las movilizaciones, ¿no? Al contrario, a un gobierno como el de José Antonio Kast, que habla de los parásitos, que habla y que ha tenido posiciones complejas respecto de las mujeres, de cerrar el Ministerio de la Mujer. O sea, hay otra disposición, y yo lo planteo como una hipótesis, Francis, pero tú eres la analista, respecto de un gobierno como el de Gabriel Boric, que con el de José Antonio Kast. Es natural y es lógico que estén en alerta organizaciones o gremios, ¿no?, sectores, sobre eventuales políticas que pueda tomar ese gobierno. No creo que tenga que ver necesariamente con una agenda del Partido Comunista, o de que las personas que se van a quedar sin pega, lo digo entre comillas, vayan a salir a manifestarse, ¿no? ¿Cómo ves tú ese escenario también que se va a abrir a partir del 11 de marzo? Sí, muchos y muchas estamos expectantes del gobierno, se votó o no se votó por Kast. O sea, yo creo que sobre todo la gente que no votó por Kast está muy expectante de qué tipo de gobierno finalmente va a ofrecer José Antonio Kast con una, digamos, con unas derechas tan variopintas, ¿no? Con un conglomerado tan variopinto, y tan variopinto en términos logístico, valórico, cultural, ¿no? Kaiser habla de esta batalla cultural, ¿no? Y tilda al gobierno actual de gobierno ideológico, etcétera.
Yo tengo la impresión, o sea, a mí me llama mucho la atención también, efectivamente, el gobierno de Gabriel Boric fue prácticamente una taza de leche, tuvimos grandes movilizaciones, sobre todo estudiantiles, pensando en las universidades, ¿no? Y yo creo que por varias razones, había una conexión de la juventud con alguien joven como Gabriel Boric, pero también porque había a lo mejor una mirada más hacia la ciudadanía en términos de estrechar tal vez valga la redundancia, la brecha entre gobernantes y gobernados. Había ahí un interés, digamos, por un modelo un poco más social. Entonces habían varios elementos que eran importantes. También, digamos, como análisis, que el sindicalismo propiamente tal, a partir de la dictadura, ya nunca más fue lo mismo en este país. O sea, nunca vimos una reformulación y un armado nuevamente de un sindicalismo en Chile. Ahora, las expectativas, nosotros que estamos en las universidades, y Mario también podría a lo mejor aportar, estamos bastante expectantes en el sentido en que un gobierno como José Antonio Kast digamos, son los vientos perfectos o la tormenta perfecta para, en primer lugar, declararlo a él como el enemigo único, cosa que no ocurrió como con Gabriel Boric. Sobre todo la juventud, declararlo no como enemigo único, y una serie de medidas que se vayan tomando, o señales incluso políticas, ¿no? La motosierra en Argentina, el llamado al presidente de Panamá, una serie de elementos que la ciudadanía está atenta, en primer lugar, para la rápida instalación de un gobierno, y en segundo lugar, para los rápidos movimientos del gobierno que sean simbólicos. Entonces, efectivamente, uno está un poco a la espera de que van a resurgir las movilizaciones sociales, también en el poder y en la importancia que tienen las movilizaciones sociales también. Pero yo diría que el gobierno, y en este caso la figura de José Antonio Kast, da justamente para pensar en un número significativo de movilizaciones. La expresidenta del banco, digamos, del banco, ¿no? Del Banco Central, Griffith Jones, plantea que la problemática, antes de irse, la problemática es la distribución equitativa. Entonces, eso posiblemente no va a estar tan claro en un gobierno como José Antonio Kast, y eso necesariamente llama a movilizaciones, y yo no sé si dejaría tan de lado el tema de un estallido 2.0, pensando que hay mucha energía acumulada desde la pandemia en adelante. O sea, no estoy diciendo que va a haber un estallido social, simplemente que, digamos, hay energía acumulada que se puede transformar en movilizaciones, y las movilizaciones siempre llaman de una u otra manera también a la delincuencia. O sea, me refiero que también hay un difícil de controlar, pero se le ha pedido a José Antonio Kast la mano dura, y eso va a generar, digamos, una situación bastante compleja. Esperemos que no, y que en general pudiésemos, digamos, tener un gobierno más moderado, como hemos visto algunos cercanos a José Antonio Kast, especialmente a Claudio Alvarado, ¿no? Digamos, gente más moderada, que entienda que la política no solamente es la mano dura, sino que sobre todo la negociación. Claro, porque este gobierno prometió orden y seguridad. Por lo tanto, si se desborda la calle, ahí está lo que decías tú, ¿no? Este dilema de cómo actuar para no incendiar más la pradera, pero también para generar cierto orden. Sí, pues bueno, los dos gobiernos de derecha que han habido han tenido problemas con las movilizaciones sociales, y en el lugar de ellos probablemente es más fácil darse la explicación de que los partidos de oposición provocan la movilización, pero evidentemente ha habido problemas de conducción o de negociación o de comprensión que han provocado eso también. Vamos a continuar a la vuelta, pero dejo anunciado, Mario, Francis, Monse, lo siguiente, que es que el pase a la ofensiva en estas conversaciones de el gobierno entrante con el Partido Nacional Libertario a través de Johannes Kaiser han hecho que el día de ayer, ya ante los medios de comunicación, Johannes Kaiser explicite algo que él mismo llamó las líneas rojas. O sea, en un primer momento yo distraídamente pensé que los medios de comunicación le habían llamado líneas rojas a lo de Kaiser, pero fue él mismo el que acuñó el término, con cuestiones que, según, a propósito de tu mención, Francis, al entorno moderado de Kast, el mismo Rodrigo Álvarez la noche del triunfo había descartado. O sea, que gobierno de emergencia quería decir concentrarse en seguridad, concentrarse en economía, concentrarse en migración. No meterse en la batalla cultural.
Claro. básicamente. Pero bueno, no fueron exactamente las palabras, pero lo de cultural lo volvió a usar ayer Kaiser como condición. Hoy día se le va a entregar un documento a Claudio Alvarado. No me cabe ninguna duda que ese documento va a ser público, ninguna duda. Y los temas ya han sido anunciados. La educación sexual integral, el programa de acompañamiento de identidad de género, el presupuesto y la estructura de funcionamiento del INDH, e incluso, sin que se mencionara como una línea roja, sí se señaló como algo bastante delicado el que eventualmente el gobierno de José Antonio Kast apoyara la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Bueno, todo eso hace que el carácter del gobierno o el ámbito en el cual quisiera el gobierno entrante actuar, según sus propios enunciados, empezaría a cambiar, ¿no? Y obviamente eso tiene consecuencias en la relación del gobierno con la sociedad y con sus distintas fuerzas. Bueno, analicémoslo a la vuelta, son las 8:59, vamos y volvemos. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el boletín creativo DICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 14 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa. ¿Qué sucede cuando dos cuerpos se encuentran para contar una historia en movimiento? Dúo vuelve a Seina, una obra de danza dirigida por José Vidal que propone un viaje donde la dualidad, la tensión y la conexión atraviesan cada gesto. Del 4 al 6 de enero, en el marco de Teatro a Mil, en el Centro Cultural Seina, Arturo Prat 33, a pasos del metro Universidad de Chile.
Estamos en este martes 30 de diciembre. No vamos a decir que resulta absolutamente natural trabajar en un día como este y con este calor. Paréntesis, Francis, tú estás bien acostumbrada a ese calor, pero a ese calor con brisa marina. A los que están acá en la zona central, reiterar los llamados, para eso están los medios de comunicación también. No está de más, parecería ser que hoy podría ser incluso más caluroso que ayer. Por lo tanto, el cuidado al andar por la calle, hidratarse, evitar caminatas largas entre las 11 y las 5 de la tarde, el cuidado también para evitar ser causante voluntario o involuntario de incendios forestales, recordar que en ambos casos está tipificado penalmente, digo, por si alguien tuviera una idea un poco extraña por ahí. Pero bueno, las medidas de cuidado no están de más. Se supone que mañana es el último día y que inauguraríamos el 1 de enero, al menos en la zona central, con temperaturas ya bajo los 30 grados, lo cual es más razonable para el verano. Pero bueno, no es de clima que nos convocamos esta mañana, Monse, Francis y Mario, sino para continuar analizando el devenir político, en particular esto que yo les contaba de las conversaciones entre Kaiser y Alvarado, que, como diría un periodista cliché, es una noticia en desarrollo, ¿no? Hoy día, de hecho, hay un nuevo encuentro. Bueno, Mario, ¿cuál es tu análisis de la deriva que puede tener la instalación del nuevo gobierno con esta negociación? Sí, cuando tú nombrabas los puntos, yo lo primero que pensaba inmediatamente estos son todos los temas que Kast evitó durante la campaña. Estos son precisamente cada uno de los temas que él evitó, a los que evitó referirse, a los que evitó debatir, a los que evitó tomar una posición. Y ahora Kaiser lo está forzando a tomar esa posición. Y es porque tanto Kaiser como Kast tienen una posición difícil en este acoplamiento para tratar de formar un gobierno. Kaiser tiene una posición difícil porque precisamente su principal atributo dentro de la derecha es no ceder. Y si él cede alguno de estos puntos, eventualmente lo que va a hacer es perder su capital político dentro de su propio sector, dentro de esa derecha madura, dentro de esa derecha de nicho a la cual él está hablando. Y por otro lado, si es que Kast acoge parte de las propuestas de Kaiser, lo que va a estar haciendo es enemistarse con ciertos sectores de Chile Vamos y ciertos sectores que para los cuales estos temas no son temas que los movilicen en el día a día, no son los temas de delincuencia, no son los temas de la economía, no son esos temas que lo hicieron ganar la campaña presidencial. Entonces lo distraen de lo que en este momento es una prioridad ciudadana hacia temas o discusiones que no son una prioridad en términos mayoritarios o en términos masivos. Entonces, sea como sea, yo no sé si disputa Kaiser-Kast o estas condiciones Kaiser-Kast son condiciones que no le convienen a ninguno de los dos. No le convienen a ninguno de los dos porque además, y eso es una cosa que va a ser bien curiosa dentro del gobierno de Kast, probablemente en los espacios que más presionen van a ser los espacios más minoritarios dentro de su coalición. El Partido Nacional Libertario es un partido que tiene 8 diputados. O sea, tiene más diputados el Partido de la Gente que el Partido Nacional Libertario. Kast debería estar yendo a buscar los votos del Partido de la Gente, no debería estar yendo a buscar los votos del Partido Nacional Libertario, que además parte de esos 8 diputados que se eligieron son diputados que también se eligieron porque el sistema electoral los benefició en el hecho de haber ido con republicanos. O sea, fue también porque republicanos le sumó votación. Entonces, considerando que republicanos ayudó a que esos diputados se eligieran y que además les ponen condiciones para su futuro gobierno, la situación ahí es un poco compleja. Y por el otro lado tienes a ciertos sectores de Evópoli probablemente y ciertos sectores de demócrata que pujan por algo totalmente opuesto. Y conciliar esos dos sectores que son minoritarios dentro de la coalición cuando tienes una expectativa mayor sobre una cuestión que es difícil de resolver y que además tampoco tiene muy claro cómo lo va a resolver o qué es lo que va a hacer, ese caldo de cultivo de esa combinación de cosas, lo que yo haría en este momento si fuese acá sería definitiva excluir al Partido Nacional Libertario. Son demasiadas condiciones en un momento en el cual además él ya tiene suficientes expectativas sobre la mesa. Sí, a mí me parece ahí, Mario, Francis, que esto es como mezclar agua con aceite. O sea, si uno ve el discurso del Partido Nacional Libertario con lo que ha querido transmitir Kast, está en la antípoda, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, no le ha pasado a Gabriel Boric, que sí tuvo una oposición, pero pequeña por la izquierda. Logró aglutinar a todos los sectores progresistas, ¿no? Más allá de esto de las dos coaliciones y todos los problemas que eso trajo consigo, porque además partidos como el PC, por ejemplo,
ya había tenido la experiencia de gobernar con la democracia cristiana, con el socialismo democrático, entonces no tuvo ese problema. Pero al parecer Kast va a tener un problema muy complejo de gobernabilidad, con un partido nacional libertario que, claro, como decía Mario, está ahí en la antípoda de, por ejemplo, demócratas o amarillos, pero que además en la campaña fueron socios de los republicanos, o sea, tuvieron una lista parlamentaria conjunta, y había mayor sintonía, o hay mayor sintonía ideológica, uno podría ver entre el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano que con Chile Vamos. José Antonio Kast, hasta el cansancio, argumentaba que hay proyectos que son distintos con Chile Vamos, y ahora estamos viendo que el aliado del Partido Republicano es Chile Vamos y no los Nacional Libertarios. Y agrego, Francis, como elemento que lo mencionaba Pato también en su comentario editorial más temprano, este video del diputado Lavé de Navidad, creo que fue víspera de Navidad, víspera de Navidad, 24 ahí, a la hora del cola de mono. Claro, sale ahí con algunos familiares consumiendo alcohol, y con dichos bien ofensivos que son irreproducibles en la radio a este horario y a cualquier otro horario. Y donde ayer en la noche además los reivindica, los reafirma, habla de la diputada Carmen Hertz como senil. Es complejo porque más allá de la caricatura que puede hacer el parlamentario en cuestión, habla de una forma de ser política muy adversarial, muy agresiva, que yo me imagino no es el tono que quiere transmitir también José Antonio Kast, ¿no? ¿Cómo analizas todos esos factores ahí metidos en la juguera, Francis? Sí, son complejos porque hay un sinnúmero de variables, como siempre ocurre en política, ¿no? En primer lugar, yo tengo la impresión de que, yo comparto el punto de vista de que el gobierno de Gabriel Boric fue un gobierno bastante ideológico, y desde un post-marxismo, esta política de las identidades, me parece que era interesante, y eso necesariamente empuja al gobierno siguiente, fuera el gobierno que fuera, también a tener posturas ideológicas. Ahora, yo tengo la impresión que la irrupción del Partido de los Libertarios finalmente necesariamente presiona para tener un sello ideológico. Yo creo que eso me parece bien fundamental, y me parece bien fundamental lo que también decía Mario, ¿no? Esta conformación de todas estas derechas, y si es posible teñir, digamos, de una ideología determinada todas estas derechas. Yo lo veo un poco difícil, y sigo pensando que, como pensaba Francis Fukuyama, Daniel Bell, Samuel Huntington, la caída de las ideologías pareciera que no. O sea, en el fondo lo que quiero señalar es que José Antonio Kast no va a lograr tener un gobierno de una tecnocracia 2.0 como lo hizo en este caso Sebastián Piñera. Yo tengo la impresión de que necesariamente requiere un marco teórico ideológico que está empujando en este caso Johannes Kaiser. Si va a resultar o no va a resultar, eso está en discusión. Lo segundo, yo tengo la impresión, y lo hemos conversado con algunas amistades, son tiempos de conservadurismo. Tienen, digamos, hablaba recién con la idea del facho, pero saquemos esa expresión tan peyorativa. Son tiempos de conservadurismo, y son tiempos internacionales de conservadurismo, porque el péndulo, digamos, gira hacia una derecha más radical, y en ese sentido estos conservadurismos dan margen para estas expresiones. Digamos, uno va a sentir la libertad de sacar el conservadurismo que tiene dentro, pero sobre todo yo tengo la impresión de que vienen momentos difíciles para un progresismo que digamos, abuelo pájaro en términos discursivos se ve de modé. O sea, si son tiempos de conservadurismo, un progresismo no encaja, ¿no? Pero el péndulo, digamos, la política es templar, entonces posiblemente después venga nuevamente como un nuevo progresismo. O sea, a eso me refiero. Entonces ahí yo creo que la preocupación es que gente extremadamente conservadora se va a sentir en la libertad, digamos, de decir lo que quiera. Y a mí la preocupación son, en este sentido, dos identidades que son importantes: las mujeres y las disidencias sexuales. O sea, hay ahí un tema que es importante, que habíamos avanzado en este caso en los derechos y en el respeto,
y me da ahí la impresión de que en estos tiempos de conservadurismo incluso se pierde el respeto hacia estas dos, identidades que son importantes. Sí, hay muy cortito, Pato. Ser conservador o ser liberal creo que es súper legítimo, válido, que alguien sea más conservador, que tenga creencias o que, defienda ciertas ideas o minorías, da lo mismo. Pero otra cosa es ser agresivo, denostar al otro, deshumanizar incluso al otro, ¿no? Que yo creo que es lo que estamos presenciando, que es algo que no es propio de la política chilena, sí de otros países. Hemos visto lo que ocurre en Estados Unidos, en Argentina, y eso es lo complejo, lo delicado, las señales que se dan y cómo se condena o no este tipo de acciones. Ayer yo creo que Johannes Kaiser fue tibio con sus reproches al diputado Lavé. Bueno, fue tibio para eso, pero fue pasado para la punta con otra cosa, con todo respeto por el diputado, por el mismo distrito donde estoy en este momento sentado, así que no tengo que guardar con mucho cuidado las formas. Fue pasado para la punta en otro sentido, porque Mario, si quieres darle continuidad a lo que venimos conversando, por supuesto la palabra es toda tuya, pero agrego un nuevo tema para seguir con el recorrido de la conversación, y es lo de la embajadora Rapa Nui, que para algunos es una polémica menor, para otros no lo es tanto, a juzgar por el Mercurio, que viene como titular principal el día de hoy, es un tema súper importante, pero fíjense que ayer, en referencia a este hecho, y tiene que ver con lo que estamos hablando, porque es una manera de hacer política donde, a partir de un hecho concreto, se instala una percepción que es como exagerada, en fin. Dice textual el diputado Kaiser: a este gobierno le da exactamente lo mismo preservar la identidad territorial de Chile. De hecho, parecen empeñados en destruirla. Dice, así como Boric y la izquierda proponían la disolución de nuestro Estado-Nación en el mamarracho plurinacional, estos son puros eslóganes, como ustedes pueden ver, luego uno puede criticar los contenidos, en fin. Así como proponían dar mar a Bolivia, ahora blindan a una embajadora que pone en peligro la soberanía de Chile sobre la isla de Pascua. Salvo que ustedes me digan lo contrario, yo no sé hasta qué punto un repost pone en riesgo la soberanía de Chile sobre la isla de Pascua, ¿no? Pero bueno, recordemos las sabias palabras de Cicerón. Más encima cita Cicerón, estimados académicos, profesores. Un traidor dentro de las murallas es más peligroso que 1000 enemigos fuera de ellas. Esto hace 11 horas atrás. Me imagino que lo de traidores en referencia al presidente de la República o a la embajadora, no lo sé, pero tiene que ver con esta narrativa, ¿no? Estas son las formas, pero el fondo es esta discusión donde, por lo menos ayer, para poder ordenarnos un poco, hacíamos la distinción entre la opinión de la embajadora en el ejercicio de su cargo, que es algo que transversalmente se ha dicho que no corresponde, con un tema que igual late, que es en general el malestar que cada cierto tiempo expresan los pueblos originarios en general, y en particular el tema de la comunidad Rapa Nui, que desde hace años viene pidiendo una nueva forma o una forma distinta de organización, ¿no? Bueno, ahí están los puntos, Mario, ¿cómo lo ves? Claro, que al final es un tema de forma y fondo, porque lo de la situación de la embajadora les cae perfecto a este grupo, sobre todo al grupo más extremo. Les cae perfecto en el sentido de que es al mismo tiempo un tema de pueblos originarios, que recuerda al proyecto constitucional de la Convención. Es un tema donde además la autodeterminación de los pueblos está amparada en tratados internacionales, y es una buena oportunidad para pegarle también a los tratados internacionales, al derecho internacional. Es una buena oportunidad para pegarle a todo lo que este sector del Partido Nacional Libertario y de ciertos sectores que son bien de extrema derecha no creen, cosas en las que se basa nuestra sociedad moderna, por así decirlo, y eso es lo que parece más extraño, pero que de alguna forma ellos no creen, o lo que no adhieren, y que además no solamente no es que no adhieran, sino que además lo hacen de una forma que es una forma muy violenta. Y ahí sí voy a retomar un poco lo que era de la discusión anterior, pero
a ver, el que ganó la elección, el que pasó a segunda vuelta fue Kast, no fue Kaiser. Y el que pasó fue Kast con un discurso más bien moderado, con un discurso más bien en el tono, en la forma, no es un discurso de la batalla cultural, no es Milei con la motosierra, independiente que al día siguiente haya salido a juntarse con Milei, pero no ganó con el Milei de la motosierra, sino que con un discurso fome de una hora. Ese es un discurso que a ningún republicano, o sea, perdón, a ningún nacional libertario lo entusiasma mucho. Más bien lo que está buscando el nacional libertario es las condiciones hoy día que le pone Kaiser a Kast. Son más bien las cuestiones que tampoco forman parte, y ahí sí voy al fondo, de un gobierno de emergencia, que es la otra razón por la cual ganó Kast. Kast ganó porque no se veía tan de derecha como Kaiser, y al mismo tiempo porque instaló esta idea del gobierno de emergencia. La educación sexual integral, todos los temas que pone Kaiser como condiciones no son temas de un gobierno de emergencia tampoco. Entonces tampoco comulgan con la idea central por la cual Kast tiene esta mayoría del 60%, que es una mayoría muy significativa. Cuando hablamos de que en el fondo un presidente gana con una mayoría que es alta, eso no significa que él tenga la libertad primero de hacer todo lo que quiera hacer. Una mayoría nunca puede aplastar a una minoría, pero además no significa de que todo lo que haga va a estar bien, que todo lo que haga va a estar en el camino correcto, sino que lo que haga que sintoniza con ese tipo de electorado es lo que está en el camino correcto. Y si él logra instalar la idea del gobierno de emergencia, bueno, las propuestas que le pone Kaiser son casi condiciones para no seguirla. Es como que yo invitara a un amigo a mi casa y le pongo 20.000, y él me pone 20.000 condiciones para venir. Es que me queda muy lejos, es que tengo que pagarme el transporte, es que pucha, igual estoy cansado. O sea, mejor no venga, pues si al final me va a poner tantas condiciones, mejor no vengas a mi casa. Esa es como un poco la sensación de lo que da lo de Kaiser. O sea, tú ganaste de cierta forma y te estoy poniendo condiciones que no tienen que ver con esa forma de ganar, y tampoco estoy de acuerdo con la forma en la cual tú vas a llevar adelante tu gobierno, y además te pongo como condición formar parte del gobierno en el sentido de un gabinete, que eso significa tener ministros con alta exposición pública, tener ministros que van a estar con esta forma, que también es una forma distinta de hacer política de la de ciertos sectores de republicanos. Republicanos tienen esta característica, y con esto termino, y es que su alma se parece a ciertos sectores de la UDI, porque tienen de alguna forma el mismo origen, pero está siempre en esta tensión con el Partido Nacional Libertario, de querer padecerse también a esta idea de una derecha más vertiginosa, una derecha más fuerte en términos de cómo se dicen las cosas. Y ese es el problema que tiene el republicano hoy día. No sabe para dónde ir, si rescatar su alma tradicional de la UDI o avanzar o moverse, no avanzar hacia ciertos sectores más agresivos. Sí, ahí Francis, y retomando lo primero que decía Mario, que esto es como un caramelo, ¿no?, para los sectores de la actual oposición. ¿Tú crees que el gobierno ha actuado bien en bajarle el perfil, desdramatizar, decir que no va a sacar a la embajadora de Nueva Zelanda, considerando que no es el primer antecedente, este reposteo en redes sociales que después ella borra? Hay una entrevista de septiembre donde también ella desliza la posición que ella tiene respecto del tema del autogobierno, la autodeterminación, lo que es súper delicado para los embajadores. De hecho, los embajadores por lo general no dan entrevistas, a menos que sean muy cuidadas, muy autorizadas. No se mandan solos y tienen que ceñirse a la política de Estado, cosa que en este caso evidentemente no ha ocurrido, ¿no? Hay declaraciones transversales, por cierto, desde la oposición, pero también del oficialismo, que apuntan a que la embajadora debiera salir de su cargo. Menciono, por ejemplo, el caso de algunos analistas, Paulina Astroza, entre otros expertos en derecho internacional, pero también ayer, por ejemplo, el ex canciller Heraldo Muñoz entregó una opinión que iba en esa línea. Vamos a seguir con este tema probablemente varios días más, ante la falta de decisión de un gobierno, o quizá es la decisión del gobierno, ¿no? Ayer lo dijo el ministro Elizalde. ¿Qué te parece a ti la decisión del gobierno en ese sentido, en el contexto de lo que estamos conversando? Sí, bueno, yo creo que se ha vuelto un deporte pegarle al gobierno, y el gobierno ya está de salida. O sea, eso como que yo creo que agota un poco, ¿no? Sin mostrar un especial sentimiento, digamos, de fidelidad a un gobierno, etcétera. Simplemente lo planteo en términos más bien de ciudadanía. En segundo lugar, yo creo que se instala también la discusión, aunque no lo he visto tan claro, sobre el rol del embajador, si debiera ser de carrera o debiera ser nominado. Es una discusión que ya se ha tenido en otros, en otros gobiernos.
Yo creo que ahí falta una modernización en la Cancillería, digamos, en términos de infraestructura, pero también en términos de carrera funcionaria. En tercer lugar, me da la impresión, digamos, que los dichos de la embajadora obedecen justamente a este postmarxismo, a esta política de identidad, a esta agenda woke, si ustedes lo quieren, de manera incluso peyorativa, estas políticas de identidades donde estas identidades priman por sobre la institucionalidad. Ahora, lo cuestionable que uno pudiese decir, ¿no?, es que pareciera ser que no se siguieron los protocolos en términos de dar entrevistas o de señalar opiniones, y tal vez también lo cuestionable sería que, dado que nos quedamos con la misma constitución que teníamos, ¿no?, el tema de pensar en cogobierno está fuera de la Constitución. O sea, los dichos de la embajadora serían inconstitucionales. Pues ahí eso chocaría, digamos, con una política de la Cancillería, de la institucionalidad como un todo. Ahora, yo tengo la impresión de que ya que el gobierno va de salida se hace innecesario generar una polémica, porque en el fondo pegarle al gobierno ¿para qué? Para que no sea un futuro gobierno 4 años más. O sea, como que digamos, esa perspectiva no está tan clara en términos de la que todavía es oposición, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que efectivamente es un problema que pudiese ser diplomático de carácter serio, no sé si grave, serio, pero pensando que una embajadora que no tiene carrera diplomática debería aprender a lo mejor de lo que dice, ¿no? Pero ya un poco tarde. Entonces yo tengo la impresión de que es un bluff en función a cómo uno está expectante de un gobierno que ya prácticamente está casi en el poder. Entonces me da la impresión de que sí, que es una problemática diplomática seria, sí, es una cosa que incluso pudiese entenderse desde la Constitución, fuera de la Constitución, pero tengo la impresión de que, dado que el gobierno ya está de salida, es una especie de pato cojo, ¿no? Se hace necesario este tipo de polémicas. Creo que es importante pensar en cómo el próximo gobierno va a manejar el país. Sí, ahora, disculpa Pato, ella es una funcionaria de carrera. No así como otros desaciertos que ha tenido este gobierno en materia diplomática, como el embajador de España o la embajadora que fue destituida del Reino Unido, ¿no? Ustedes se acordarán de esa polémica que ocurrió hace un par de años y que le valió críticas al gobierno por la designación, en buen chileno, el mal ojo, ¿no? Para decirlo de alguna manera eufemística, para la designación de cargos clave, porque España, Reino Unido, no son países cualquiera. Sí, pues. Igual yo quiero decir algo que es medio contraintuitivo para los tiempos que estamos viviendo, que es que se ha instalado a veces, no digo nosotros cuatro necesariamente, pero digo, se ha instalado a veces que diplomático de carrera igual está bien, diplomático político igual está mal, ¿no? No es casual que no este pequeño país, sino en general los países del mundo ponen en los países que son a su vez más importantes para ellos a embajadores políticos, ¿no? Porque se parte del supuesto de que esos embajadores tienen que enfrentar dilemas que requieren una cierta experticia, ¿no? O sea, la pregunta es qué político, se va a poner a tu amigo. Por eso lo que quería decir es que a veces hay que hacer la distinción entre criticar la idoneidad de la persona que es asignada a un cargo en particular, que señalar per se que los embajadores políticos serían como una suerte de, voy a usar una palabra exagerada, ¿no?, pero como una depravación de la carrera diplomática, ¿no? Hay países, por ejemplo, no los voy a nombrar ahora, pero hay países donde la mayoría de sus embajadores son políticos, ¿no? Digo nomás para como poder ir haciendo ahí la distinción. Ahora, Mario, lo que quieras agregar, porque estamos al final, pero simplemente mencionar lo siguiente, a propósito de lo que dice Francis, no queda muy claro cuál es el móvil, ¿no? Porque si el móvil es preservar el correcto ejercicio de la función diplomática, creo que ahí, salvo algunas desafinaciones, el coro del sistema político ha sido relativamente homogéneo, ¿no? Pero claro, a veces en ciertos énfasis uno podría decir se está haciendo por otro motivo y no necesariamente por preservar el profesionalismo de nuestros representantes en el servicio exterior.
Sí, yo me quedé pensando en la idea esta de que los embajadores políticos tienen sentido, y en algún momento tenían sentido. En el fondo lo que hace es el representante del gobierno, el representante de la agenda exterior en países que son clave, y en ese sentido tener una decisión política tiene sentido. Ahora, ¿cuál es el tema? Que cada vez los países van avanzando más en la definición de una agenda de política exterior, que es una definición de agenda que se hace a nivel central, que se supone que sirve más a una política de Estado, pero se alimenta también de una política de gobierno. Entonces, hoy día un embajador de carrera, la verdad es que igual podría desempeñar ese rol de representación, porque al final lo que tiene que hacer es ceñirse a las definiciones de política exterior que tiene un determinado gobierno. Eso sin también desmerecer el hecho de que prácticamente todos los gobiernos han dicho que quieren acabar con esta idea de los embajadores políticos, pero luego cuando llega el momento de hacer los cuoteos, se dan cuenta de que necesitan esos embajadores políticos porque hay ciertas figuras que están a la expectativa de tener algunas determinadas embajadas, que son embajadas que los proyectan internacionalmente, para cargos que les interesan más adelante, etcétera. Entonces, los embajadores políticos terminan siendo como una especie de mal necesario para formar coaliciones, porque son una forma de también alejar a alguien de la agenda de contingencia del día a día. En este gobierno, en el gobierno de Boric, fue el caso, por ejemplo, de Beatriz Sánchez, que fue una figura que en algún momento quedó muy contaminada por ese estallido social, y fue una buena salida para ella el haber ido a México y después haber vuelto a una senatorial y ganar la senatorial. Si se hubiese quedado en la política contingente, probablemente eso no hubiese ocurrido. Entonces, también tienen un sentido en eso, no solamente en términos de cuoteo, de representación, sino que también en términos de cuán cerca o cuán lejos quiero tener a ciertas figuras políticas de la contingencia del día a día. Bueno, estamos llegando al final del panel. Agradecer en este penúltimo programa del año a Francis Espinosa. Francis, como siempre, muchas gracias. Que tenga un súper bonito año nuevo, un gran 2026, que ande todo muy bien. O la mayoría de las cosas. Nunca anda todo bien, pero la mayoría de las cosas, sí. Muchas gracias, Patricio, Montserrat, Mario. Un placer de estar con usted y también les deseo un excelente fin de año y, por supuesto, un mejor 2026. Sí, pues igual a Mario Herrera, al fin y al cabo, con la ayuda de ustedes podemos construir este proyecto. Así es que, Mario, muchas gracias también por la complicidad de siempre y nos seguimos encontrando. Por supuesto, a ustedes por la invitación. Gracias, Mario. Francis, nos vemos a la vuelta, ¿no?, del año nuevo, el próximo año. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros con Patricio nos vamos a una pausa y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.